Habemus Papam. Hace apenas unos meses, muy pocas personas fuera de la Iglesia sabían quién era Robert Prevost. Hoy, ese mismo hombre dirige a más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Pero la pregunta es inevitable: ¿quién es realmente León XIV? ¿Cómo pasó de ser un religioso prácticamente desconocido para la mayoría a convertirse en una de las figuras más influyentes del planeta? Y lo más importante, ¿qué tipo de papa será? Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes. ¿Y sientes curiosidad por la vida del Papa y los secretos del Vaticano? Suscríbete ahora al canal. Detrás de la sotana blanca hay una historia que pocos conocen, una historia de vocación, de viajes, de decisiones difíciles y de un camino que lo llevó desde las calles de Chicago hasta el balcón más famoso del mundo. Cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, millones de personas intentaron averiguar quién era aquel hombre vestido de blanco. Pero lo sorprendente no fue que se llamara Robert Prevost. Lo sorprendente fue que casi nadie lo esperaba. No era el candidato más famoso, no era el cardenal que ocupaba todas las portadas, y tampoco era el nombre que la mayoría de analistas repetía antes del cónclave. Sin embargo, apenas unas horas después, era el nuevo Papa. Entonces surgió una pregunta aún más interesante. ¿Qué vieron los cardenales en él? ¿Qué tenía este religioso estadounidense que convenció a los hombres encargados de elegir al líder de la Iglesia Católica? La respuesta no está en el día de su elección, está en una historia que comenzó décadas antes, una historia que pasa por Chicago, por Perú, por Roma y por una serie de decisiones que terminaron llevándolo hasta el corazón del Vaticano, mucho antes de vestir de blanco, mucho antes de vivir en el Vaticano y mucho antes de que miles de personas corearan su nombre en la plaza de San Pedro. Robert Francis Prevost era simplemente un niño que crecía en Chicago. Nació en una ciudad marcada por la inmigración, el trabajo y la diversidad cultural. Una ciudad donde convivían personas llegadas de todo el mundo. Allí pasó sus primeros años. Como cualquier otro joven, tenía sueños, inquietudes y preguntas sobre su futuro, pero poco a poco empezó a sentir una llamada diferente. Mientras muchos de sus compañeros imaginaban una carrera profesional convencional, él comenzó a plantearse dedicar su vida a la Iglesia. No fue una decisión impulsiva, ni una elección sencilla. Convertirse en sacerdote significaba renunciar a una vida que la mayoría considera normal, y significaba asumir una misión para toda la vida. Finalmente ingresó en la Orden de San Agustín, una de las órdenes religiosas más antiguas de la Iglesia Católica. Aquella decisión parecía importante, pero todavía nadie imaginaba hasta dónde lo llevaría. Sin embargo, el lugar que más marcaría su vida no estaba en Estados Unidos, estaba a más de 5.000 kilómetros de distancia, y sería allí donde comenzaría a construirse el perfil del futuro Papa. Si hay un país que aparece una y otra vez cuando se habla de Robert Prevost, ese país es Perú. Cuando Robert Prevost llegó por primera vez a Perú, no sabía que aquel país acabaría marcando toda su vida. Durante años trabajó allí como sacerdote, formador y posteriormente como obispo. No llegó como una figura importante, no llegó rodeado de cámaras, ni acompañado por grandes titulares, llegó para servir. Y precisamente eso es lo que muchas personas recuerdan de él. Mientras otros construyen una carrera buscando visibilidad, Prevost pasó años trabajando lejos de los focos, visitando parroquias, escuchando a familias, acompañando comunidades, conociendo de primera mano problemas reales. Aquellos años le dieron algo que ningún despacho puede enseñar: contacto directo con la gente y también una comprensión profunda de América Latina, una región que concentra a una enorme parte de los católicos del mundo. Y fue precisamente esa experiencia, construida durante años en Perú, la que acabaría llamando la atención del Vaticano. Con el tiempo, su capacidad para escuchar, dialogar y resolver conflictos empezó a llamar la atención, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo. Su nombre comenzó a ganar prestigio dentro de la Iglesia, y eso acabaría teniendo consecuencias inesperadas.
Sin saberlo, durante aquellos años estaba construyendo la reputación que acabaría llevándolo al Vaticano. Él no podía saberlo entonces, pero estaba dando el paso más importante de toda su carrera, porque mientras trabajaba en Perú, en Roma alguien ya se había fijado en él, y una llamada estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Con los años, Robert Prevost fue asumiendo responsabilidades cada vez más importantes. Dentro de la Orden de San Agustín llegó a ocupar puestos internacionales. Eso le permitió viajar por distintos continentes, conocer culturas diferentes y comprender los desafíos que enfrentaba la Iglesia en lugares muy distintos del mundo. Poco a poco comenzó a convertirse en una figura respetada dentro de los círculos eclesiásticos, no por sus discursos, no por aparecer en televisión, sino por algo mucho más valioso dentro del Vaticano: la capacidad de generar confianza. Y en una institución de más de 2000 años de historia, la confianza es una moneda muy poderosa. Finalmente fue llamado a Roma, el centro de decisiones de la Iglesia Católica. Allí empezó a participar en asuntos cada vez más relevantes, y aunque para la mayoría de fieles seguía siendo un desconocido, dentro del Vaticano su nombre sonaba cada vez con más fuerza. Pero todavía faltaba el capítulo más importante de toda esta historia. Y por cierto, si te interesan los relatos, los misterios y los grandes acontecimientos que han marcado la fe, suscríbete ahora a Vaticano Secreto y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la vida de León XIV es solo el comienzo. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante, porque muchos pensaban que el próximo papa sería otro. Y sin embargo ocurrió algo que sorprendió incluso a expertos del Vaticano, porque entonces llegó uno de los momentos más decisivos para la Iglesia, y también para él, la elección de un nuevo papa. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina, comenzaron las especulaciones. Periodistas, analistas, expertos en asuntos vaticanos, todos tenían favoritos. Todos hacían pronósticos, y como ocurre casi siempre, muchos se equivocaron. Tras las votaciones llegó el momento esperado. El humo blanco, las campanas, la multitud reunida en la plaza de San Pedro, y finalmente el anuncio: Habemos Papam. En cuestión de segundos, Robert Prevost pasó a convertirse en León XIV. Un nombre nuevo, una responsabilidad inmensa, y una atención mundial que jamás había experimentado. Pero su elección dejó otra pregunta sobre la mesa: ¿por qué eligió llamarse León XIV? En la Iglesia Católica, el nombre de un papa nunca es una simple formalidad. Cada elección tiene un mensaje, cada nombre conecta con una tradición, y cada decisión intenta transmitir una visión de futuro. Por eso, cuando Robert Prevost eligió el nombre de León XIV, muchos comenzaron a analizar su significado. Los papas llamados León han ocupado lugares importantes en la historia de la Iglesia, han gobernado en épocas complejas, han afrontado cambios profundos y han tenido que tomar decisiones difíciles. Elegir ese nombre parecía enviar un mensaje, el mensaje de alguien dispuesto a asumir tiempos de transformación. Y precisamente transformación es una palabra que aparece constantemente cuando se habla del futuro de la Iglesia, porque si llegar al papado ya es difícil, lo verdaderamente complicado empieza después. Dirigir la Iglesia Católica significa mucho más que presidir ceremonias, significa liderar una comunidad presente prácticamente en todos los países del mundo, una comunidad diversa, compleja y con desafíos enormes: la secularización, la falta de vocaciones, los conflictos internacionales, la relación con los jóvenes, la evangelización en la era digital, y la necesidad de mantener la unidad entre sensibilidades muy diferentes. Cada decisión del nuevo Papa será observada con atención, cada viaje, cada discurso, cada nombramiento, porque las decisiones que tome durante los próximos años podrían influir en el rumbo de la Iglesia durante décadas. Y precisamente por eso hay una pregunta que todavía nadie puede responder: ¿cómo será recordado León XIV dentro de 20 años? Quizá por eso resulta tan fascinante su historia, porque no estamos hablando de una celebridad, ni de una figura política. Estamos hablando de alguien que pasó gran parte de su vida lejos de los focos, alguien que trabajó durante años en silencio
y que, contra todos los pronósticos, terminó ocupando uno de los cargos más importantes del planeta, un recorrido que comenzó en Chicago, que se transformó en Perú y que terminó en Roma. Aunque en realidad, puede que lo más importante todavía esté por llegar. Robert Francis Prevost pasó de ser un religioso conocido por muy pocos a convertirse en León XIV, el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. Un hombre cuya historia todavía se está escribiendo y cuyo pontificado apenas acaba de comenzar. Nadie sabe aún cómo será recordado dentro de 20 años, pero lo que sí sabemos es que el mundo seguirá observando cada uno de sus pasos. Porque la historia de León XIV no pertenece solo al pasado, es una historia que se está desarrollando ahora mismo, y nosotros estamos viendo sus primeros capítulos. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué esperas del Papa León XIV? ¿Crees que traerá cambios importantes a la Iglesia? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si te ha gustado este documental, deja tu like y suscríbete a Vaticano Secreto. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque en cada vídeo abriremos una nueva puerta al Vaticano. Descubriremos a los papas que cambiaron la historia, el significado de sus símbolos, los grandes acontecimientos de la Iglesia y los secretos que permanecen ocultos tras sus muros. Historias de poder, de misterio, pero también de fe. Porque detrás de cada papa hay una historia, detrás de cada símbolo, un mensaje, y detrás de cada gran acontecimiento, una huella de fe. Bienvenidos a Vaticano Secreto.